Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales y los acompaño para repasar los principales hechos del día. Estos son nuestros titulares. El premier británico Keir Starmer recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un día después del inédito desencuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Es muy bienvenido, le dijo Starmer, y ambos firmaron un acuerdo de préstamo para Kiev. Tenemos informe. Cese el fuego inmediato. La guerrilla kurda del PKK anunció un fin de las hostilidades que abre la puerta para acabar con 4 décadas de conflicto en Turquía. El presidente Erdogan promete recurrir a la fuerza si no se mantiene la promesa de dejar las armas. Yamandu Orsi juramentó este sábado como presidente de Uruguay. El mandatario izquierdista hizo un llamado a la unidad en el Parlamento y abogó también por la recuperación económica. Es muy bienvenido, así recibió el premier británico Keir Starmer al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Londres. Ambos mandatarios se reunieron en el número 10 de Downing Street un día después del desencuentro entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Desde Londres, previamente nos entregó más detalles nuestra corresponsal Luisa Pulido. Más de 24 horas después de esa reunión muy desafortunada en la Casa Blanca, el presidente Zelensky fue recibido en Londres con mensajes solidarios y gritos de personas que estaban a las afueras de Downing Street esperando su llegada al Reino Unido para este encuentro con el primer ministro Keir Starmer, quien le dio un abrazo solidario y le dijo que podría contar con el Reino Unido por el tiempo que fuera necesario. El presidente Zelensky le dijo que contaba entonces con el apoyo de este país, que ha sido uno de los grandes aliados europeos durante esta guerra contra Rusia que lleva ya más de 3 años. Se sabe que Keir Starmer está tratando de hacer un puente entre el presidente Trump y Zelensky después de esta situación muy difícil en la Casa Blanca. Habló con los dos mandatarios, pero no han trascendido mayores detalles de ese encuentro por teléfono y tampoco de la reunión de esta noche aquí en Londres. Lo cierto es que el Reino Unido busca entonces que Europa esté unida, cierre filas alrededor de Ucrania. Por eso este domingo se realizará aquí en Londres una cumbre europea a la que asistirán 16 líderes, la que tiene como objetivo garantizar una paz duradera y justa en Ucrania, ahora que parece que el apoyo de Estados Unidos parece desvanecerse. También se firmó un acuerdo, un compromiso entre el Reino Unido y Ucrania por 2.260 millones de libras esterlinas para apoyar la capacidad de defensa ucraniana que provendrá de activos rusos. El presidente Zelensky también se reunirá con el rey Carlos III, quien en nombre del pueblo británico como jefe de Estado garantizará una vez más y dará un mensaje de solidaridad y apoyo que el Reino Unido se mantendrá con Ucrania en esta lucha contra Rusia por el tiempo que sea necesario. Como nos contaba Luisa, los aliados europeos de Ucrania cierran filas en apoyo a Zelensky, aseguran su respaldo, pero lograrán una respuesta unificada. Francia, al igual que el Reino Unido, son las dos potencias nucleares en el viejo continente y París considera que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la disuasión nuclear. La disuasión nuclear se instala en la agenda europea. Tras la tensa reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron se mostró dispuesto a abordar este tema estratégico con sus homólogos europeos. Desde Lisboa, durante su visita oficial, Macron lo dejó claro en televisión portuguesa. Si nuestros socios quieren avanzar hacia una mayor autonomía en materia de disuasión, debemos abrir este debate profundamente estratégico. Un mensaje que resuena en Berlín. La seguridad nuclear es una prioridad para el futuro canciller alemán. Friedrich Merz advierte que Europa debe prepararse para una OTAN sin la garantía de Estados Unidos. Francia y Reino Unido son las únicas potencias nucleares de la Unión Europea, mientras que Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia albergan 180 armas nucleares de Estados Unidos, cuyo uso depende de Washington en el marco de la OTAN. La mayoría de los estados europeos, también miembros de la OTAN, benefician del llamado paraguas nuclear estadounidense.
Pero si Trump reduce el compromiso de Estados Unidos, Europa deberá redefinir el reparto de la disuasión nuclear. Y surgen otras dudas. ¿Cómo encajarían las doctrinas nucleares de París y Londres en una estrategia común? ¿Qué acceso tendrían los europeos a una información de máxima seguridad cuyo hermetismo forma parte de la propia disuasión? De otra parte, desde el Kremlin, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, calificó de completo fracaso la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos del viernes. Además, aseguró a través de un comunicado que el mandatario ucraniano rechaza la opción de paz y está obsesionado, dicen, con continuar el conflicto. Y en medio de estos impases diplomáticos en el terreno, la guerra no se detiene. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que tomó 2 poblaciones al este del territorio ucraniano en la conflictiva región del Donbass. De acuerdo con el Kremlin, capturaron las localidades de Burlatsk y Skudne en una zona que era otrora el corazón industrial de la nación. Desde Ucrania no han hecho ninguna declaración de manera inmediata sobre este tema. Vamos a la Franja de Gaza. El Ramadán inició, pero en el enclave palestino la prioridad no es la celebración, sino la supervivencia, ya que para la mayoría de los palestinos este mes sagrado llega marcado por la desesperación y la escasez. Además, coincide con el fin de la primera fase de la tregua entre Israel y Hamás, sin certezas sobre lo que vendrá a continuación. Veamos el informe. El Ramadán llega en una Gaza devastada. Mientras el mundo musulmán recibe este mes con celebración y oración, en Gaza la guerra lo eclipsa todo. Decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados sin hogar y una escasez extrema de alimentos han dejado a la población sin posibilidad ni ánimo para celebrar. En el campo de refugiados de Jabalia, reducido a escombros, muchas familias pasarán este mes en la calle. El Ramadán ha llegado y estamos en la calle, sin refugio, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Nadie se preocupa por nosotros, ni aquí ni fuera de Gaza. Pero la incertidumbre es aún mayor. La primera fase de la tregua, que silenció las armas desde el 19 de enero, termina este sábado sin que se hayan negociado los términos de la segunda etapa, que debería garantizar el fin definitivo de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza, a cambio de la liberación de todos los rehenes. Los habitantes de la franja temen que la guerra regrese. Estamos entre los escombros sin saber cómo seguir adelante. También tememos que la guerra vuelva y traiga aún más destrucción. En el Cairo continúan las negociaciones entre Israel y los mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mientras Hamás exige más presión sobre Israel para avanzar en la segunda fase del acuerdo. Además, el Ramadán suele agravar las tensiones entre palestinos e israelíes, especialmente en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, situada en Jerusalén Este, bajo ocupación israelí desde 1967. Vamos a Turquía, donde la guerrilla kurda del PKK anunció oficialmente un cese al fuego y afirmaron que próximamente entregarán todas las armas. El comunicado del grupo ilegal atiende el llamado de su líder Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999, quien el jueves pidió la disolución del movimiento armado. El presidente Erdogan prometió continuar con los ataques contra el grupo armado si esta organización no cumple con su promesa de disolución. Alto el fuego tras el llamado al desarme. Los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, el PKK, declararon este sábado el cese de la actividad armada a través de un comunicado de 9 puntos, publicado en la agencia de noticias Firat, un medio de comunicación afín a la guerrilla. En este contexto, con el fin de allanar el camino para la implementación del llamamiento del líder Apo a la paz y a una sociedad democrática, declaramos un alto el fuego que entrará en vigor a partir de hoy. Ninguna de nuestras fuerzas emprenderá acciones armadas a menos que sea atacada. Más allá de esto, solo el liderazgo práctico del líder Apo puede hacer que cuestiones como la deposición de armas sean prácticas. El PKK ha militado en la insurgencia turca desde hace 40 años y esta semana, tras unas conversaciones de paz fracasadas en el verano de 2015, su líder Abdullah Öcalan, encarcelado hace varias décadas, pidió la deposición de las armas, sin conocer qué ofrece el gobierno turco en contraprestación. Erdogan, por su parte, amenazó con volver a los ataques si la rendición no se hace efectiva.
Şayet verilen sözler tutulmaz. Si las promesas hechas no se cumplen y el proceso se intenta de alguna manera evolucionar hasta trucos orientales como el estancamiento, la demora, el engaño, el cambio de nombres y hacer lo que se le antoje, no podemos ser culpados de lo que suceda. Continuaremos con nuestras operaciones en curso si es necesario, sin dejar una sola piedra en pie, sin dejar cabeza sobre los hombros, hasta que el último terrorista sea eliminado. El anuncio del PKK se da en medio de un tablero geopolítico regional cambiante. El cambio de gobierno en Siria, el debilitamiento de Hezbollah en Líbano y la guerra de Israel en Gaza. En noticias de América Latina, Yamandu Orsi juramentó este sábado como presidente de Uruguay. El mandatario de 57 años se dirigió a los miembros de la Asamblea General en el Parlamento. Orsi hizo un llamado a la unidad y defendió la recuperación económica en su discurso inaugural desde la sede legislativa en Montevideo. Su asunción supone el regreso de la izquierda a este país de 3,4 millones de habitantes luego de 5 años de gobierno de la centro-derecha. Palabras de Orsi. El país necesita recuperar la senda del crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión, no solo mayor cantidad, sino también calidad de trabajo. Que permita un piso de dignidad salarial y con ello una mejor distribución del ingreso. Los pilares del Uruguay productivo están sustentados por su pasado, su presente y su futuro. El Uruguay ganadero, que viene desde nuestros orígenes, el Uruguay con su soberanía y sustentabilidad energética, el Uruguay de la ciencia, la investigación y la innovación como pilares para el desarrollo y su contribución a una economía basada en el conocimiento. El Pentágono anunció en las últimas horas el envío de un contingente de 3.000 militares adicionales a la frontera sur con México. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó movilizar a la Brigada Stryker, que cuenta con vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. Se espera que esos efectivos arriben en las próximas semanas a la frontera, en donde ya se han desplegado unos 9.200 uniformados. Un mayor control en esta zona hace parte de los más recientes acuerdos entre Estados Unidos y México para controlar la migración irregular. Nuevo capítulo en la tensión entre Venezuela y Guyana. Este último país denunció la presencia de un buque militar venezolano en aguas en disputa. Desde el ejecutivo de Nicolás Maduro dijeron repudiar de manera categórica lo que calificaron como declaraciones infundadas del presidente Irfan Ali de Guyana. Esto afirmó el mandatario en su denuncia. Nuestros activos están operando legalmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana. El buque patrullero transmitió un mensaje de radio declarando que el FPSO estaba operando en lo que denominó aguas internacionales en disputa. Las fronteras marítimas de Ghana están reconocidas por el derecho internacional y esta incursión es motivo de grave preocupación. Al menos 37 muertos es el balance que deja el choque de 2 autobuses en Bolivia. La tragedia ocurrió cerca de la ciudad de Uyuni, en el sur del país. Entre las víctimas mortales figuraban 4 menores de edad y 2 ciudadanas extranjeras. Las autoridades locales también señalaron que el siniestro dejó 41 personas heridas. De acuerdo con los primeros indicios, el hecho pudo haberse registrado porque uno de los vehículos invadió el carril del otro. Hay nuevo parte de salud sobre el Papa Francisco. El Vaticano dio a conocer que el pontífice se encuentra estable luego de 16 días de hospitalización. Explica la Santa Sede que Bergoglio alterna la ventilación mecánica no invasiva con oxigenoterapia y mantiene siempre una buena respuesta. Añade el reporte que no ha habido nuevos episodios de broncoespasmos como el vivido este viernes, que incluyó vómitos. En el mundo del deporte hay novedades en las reglas del fútbol. Se trata de una modificación dirigida a que los porteros no pierdan tiempo. El ente regidor de las normas del balompié, la IFAB, por sus siglas en inglés, acordó en su asamblea anual celebrada en Reino Unido que los guardametas que excedan en 8 segundos la posesión de la pelota serán sancionados con un tiro de esquina en favor del equipo rival. Actualmente, la regla estipula que los cancerberos pueden sostener el balón por un máximo de 6 segundos o de lo contrario se pitará un tiro libre indirecto, una situación que pocas veces se castiga en el juego. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, la invitación a ustedes para que se informen a través de esta pantalla y también a través de nuestro sitio web france24.com. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24.
Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.